Qué bendición es pensar y saber que Dios tiene control en nuestras vidas, aun cuando nosotros no entendemos lo que Él está haciendo. Pero Él tiene un plan y se toma fe para tener ese pensamiento, ese entendimiento. Porque cuando las cosas están fuera de control, lo último que pensamos es que Dios está en control. Pensamos que las cosas están fuera de control, y no hay tal cosa cuando el Señor está en control. En 1 de Crónicas, capítulo 4, estamos viendo una narración de parte del Espíritu Santo o de Dios sobre los reyes, sobre la historia de Israel bajo los reyes que tuvieron. Y el tiempo de la teocracia de Dios había pasado, cuando Dios gobernaba sobre su pueblo, y el pueblo de Dios, en vez de querer eso, decidieron querer ser como las demás naciones. Entonces, los libros de Samuel, de Reyes y Crónicas nos enseñan esa parte de la historia de Israel. Y aquí nos encontramos con uno de los descendientes de Judá, que fue uno de la tribu de Israel o de Dios, y quiero llamar la atención al versículo 9, por favor, en su Biblia, donde dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó a Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora, ¿qué bebé no nace sin dolor? ¿Verdad? Todos nacemos de la misma forma. A consecuencia del pecado de Eva, todo bebé que nace de mujer va a venir con dolor. Esa es parte de la naturaleza. Pero aquí, hermanos, no está hablando necesariamente del dolor físico. Hay mucho más que implica el estado espiritual, el estado emocional, el estado político, o más bien cotidiano, de esta descendencia del pueblo de Israel, cómo se encontraban. Llegó esta criatura llamada Jabes en gran dolor a esta familia. Y la mamá que lo tuvo, lo declara, dice: por cuanto lo di a luz en dolor. No dice con dolor, dice en dolor. ¿Sí entendieron la diferencia? Normalmente una criatura cuando nace, pues es una bendición, ¿verdad? Estamos esperando el nacimiento de una criatura, 9 meses en preparación. Algunos nacen antes, otros los tienen que sacar, ¿verdad? Pero es una emoción esperar los bebés que vengan, y cuando vienen, ¿verdad? Los papás están bien contentos, orgullosos, y aunque el niño está todo arrugado y feo, pero para la mamá está bien bonito, ¿verdad? Todos los bebés están bonitos, ¿verdad? Pero después vienen los abuelitos a ver la criatura, y es una bendición ver el nacimiento. Es un milagro cada vez que nace un bebé. Es un milagro. La mamá riesga muerte cada vez que parte un bebé, y es un milagro de Dios. Pero siempre trae alegría. Siempre recuerdo cuando mi esposa tuvo los 6 hijos que tuvimos, que Dios nos dio, cuando comenzaban los dolores a venir, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Contracciones. Pues tenía que aguantar ese tiempo y caminar, y esperar y detenerse mientras venían los dolores, ¿verdad? Y yo no entendía exactamente los dolores. Yo le decía: tough up, come on, aguanta. Pero no funcionaba eso, ¿verdad? Pero mi esposa aguantaba, y luego conforme los tiempos, conforme los niños iban naciendo,
ya como que agarraba más experiencia, ya sabía, tenía una manera de cómo aguantar el dolor, sabía que todo tenía que estar calladito, ¿verdad? Nadie a su alrededor haciendo nada, y tenía que sobarle yo la mano, el brazo, tenía que, para que ayudarle a pasar por esa parte del dolor. Y luego cuando llegaba el momento del parto, ¿verdad? Y algunos nacieron rápido, otros duraron horas y horas, ¿verdad? Para venir y algunos salían, ¡shum!, ¿verdad? Y otros no salían así. Pero gracias a Dios, el gran dolor que sentía mi esposa al tenerlos terminaba el momento que nacía la criatura. Recuerdo a uno de mis hijos, está sentado aquí atrás de mí, cuando nació, se le paró el corazón, y recuerdo que el doctor lo agarró y rápidamente entraron en urgencia y lo llevaron a un lado para ayudarle a reaccionar, y en cuanto nació el doctor me dijo, lo declaró, y en ese momento mis piernas se me hicieron gelatina y me tiré al suelo ahí en el hospital y comencé a orar al lado de mi esposa. Señor, por favor, salva esta criatura. Y les comencé a decir, Señor, por favor, le rogaba al Señor que Dios, y en menos de unos, quizás, no sé cuánto tiempo pasó, se sentía como una eternidad, se escuchó los lloros, ¿verdad? De una criatura que habían apartado y le habían ayudado que su corazón respondiera, y qué bendición fue eso. Pero lo que quiero enfatizar es que ese dolor que venía se desaparecía. Y después traían la criatura al pecho de mi esposa para que lo tuviera y estuviera ahí con él y sintiera el calor de mamá o de las niñas. Y como que todo el dolor que sentía pasó, y ahora tenía la bendición sobre su pecho. Y de eso quiero hablarles, mis hermanos, esta mañana. Quiero hablarles esta mañana sobre la bendición de Dios. Sobre la bendición de Dios. Jabes le ruega a Dios: oh, si me dieras bendición. Cuán importante es tener la bendición de Dios. Creo que es la parte más importante en la vida de una persona. Tener la bendición. Podrás tener muchas cosas, pero sin la bendición de Dios no tienes nada. Podrás tener mucha gente en tu vida, pero sin la bendición de Dios se va a sentir solo. La bendición de Dios es todo. En Salmo 128, van conmigo por favor, Salmo 128, dice la palabra de Dios: bienaventurado, bendecido, feliz todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieras del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será que bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Como hijos, cuán importante es y buscar la bendición de nuestros padres, ¿verdad? No sé cuántos se recuerdan cuando éramos niños, buscábamos la bendición de mamá y papá, ¿verdad? O de abuelita. Yo recuerdo muchas veces visitar a mi abuelita ahí en Tijuana, y antes de salir, antes de ir de la casa, ella nos requería ir a ella para que nos diera la bendición. Y era muy religiosa, muy católica, y ella, según nos quería bendecir antes de salir, ella decía: tienes que ir protegido, Andy, tienes 4 o 3 años de edad, vas a andar en la calle, tienes que ir protegido, no te vayas muy lejos. Y yo me iba lejos, hermano, pero por la gracia de Dios regresaba con bien. Pero ella siempre me echaba la bendición, según ella. Y yo recuerdo hace 10 años, estaba buscando ahorita rápidamente la foto, no la encontré.
no pensé antemano usarla, pero 10 años atrás, cuando mi esposa y yo y nuestros hijos estábamos subiendo a una troca grande, a un camión grande, en nuestras cajas de pertenencias, vaciando una casa que todos nuestros hijos habían crecido allí, habían de su niñez y todo, tantas historias, empacando toda la casa, dejándola vacía, para movernos para acá a un lugar que no conocíamos, a gente que no conocíamos, pero estábamos siguiendo la bendición de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida. Y empacamos y nos venimos por fe para acá. Y recuerdo, antes de llegar acá, yo sentí de parte de Dios pasar con mi papá, que estaba en Albuquerque, Nuevo México, con mi hermano, quien es pastor allí. Ustedes lo conocerán, lo conocen. Pero mi papá estaba allí y yo quise pasar, aparte de saludar a mi hermano y su familia, quise pasar a propósito, y le dije a mi papá que yo había parado a Nuevo México. Le dije a mi esposa, le dije que quería pasar a Nuevo México para tener la bendición de mi padre. Yo pasé ahí, ahora está con el Señor, está con el Señor descansando. Fue un buen cristiano, tremendo ganador de almas. Ganó muchas personas para Cristo, mi papá. Era fiel, hermano, tocaba el órgano para la iglesia, a veces el piano, cantaba cantos con la guitarra, grabó algunos CDs de música, una voz muy elegante, un regalo de Dios realmente sobre su vida. Y servía a Dios. Cuando era tiempo de limpieza en la iglesia, él estaba allí, aún ya mayor de edad. Él estaba limpiando las bancas, la carpeta, el piso, siempre sirviendo a Dios. Dios cambió y transformó su vida, no cabe duda de eso. Pero yo pasé con mi familia, y mis hijos y mi esposa se recordarán que entramos allí a la iglesia, o no sé si fue la casa o el apartamento, no recuerdo exactamente esa parte, creo que fue la iglesia. Pero entramos en un cuarto y le pedí a mi papá que nos diera su bendición. Mi papá me respondió, me dijo, ¿yo? ¿Por qué? Dijo, ¿cómo? ¿Por qué quieres? Y papá, porque yo quiero, aparte de la bendición de Dios, que es la más importante, yo quiero tener siempre sobre mi mente, mi corazón, el saber que usted me ha dado su bendición. Y él oró por nosotros, nos agarramos todos de la mano, y él oró pidiendo la bendición de Dios sobre nuestra vida. Eso fue hace 10 años atrás. Yo puedo testificar cuántas veces hemos pasado por valles y dificultades y pruebas difíciles, donde el simple hecho en saber que yo estoy aquí con la bendición no solo de Dios, pero de mi papá, me ha ayudado a seguir adelante. Me ha dado una confianza, una fortitud interior en saber que no estoy aquí nomás solo. Vine con ya grande, yo tenía 41 años de edad cuando llegué a este lugar. Y yo con familia y todo, no necesidad, no era un jovencito pidiendo por miedo y una inseguridad. No, yo quería saber que mi papá me había dado su bendición, su aprobación. En Génesis 27, por favor, Génesis 27. Génesis 27. Dice la Biblia en el versículo 32. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Era un engaño, una fraude de Isaac, engañando a su papá para robarle la primogenitura de su hermano Esaú, de su papá. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí a todos antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Le pregunta a su papá. Isaac respondió y dijo a Esaú,
he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por sus siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino, y le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, mi hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, dése cuenta, no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, ¿y qué hizo? Y lloró. Tan urgente, tan necesaria era la bendición de su papá. Caín se fue maldecido por haber matado a su hermano. Jacob luchó por la bendición de Dios después de 20 y tantos años de huir de su hermano Esaú. Sansón perdió la bendición de Dios sin darse cuenta, la menospreció. El pueblo de Dios la disfrutaban hasta que la perdieron en el desierto. Sodoma y Gomorra cayeron bajo maldición y fueron destruidos. Abraham la ejemplificó. Saúl se descalificó de ella. José la disfrutó. Moisés la procuró y valorizó. Jabes la suplicó. Oh, si me dieras bendición. ¿Qué dice la Biblia sobre la importancia de la bendición? En hebreo es la palabra barak, que implica la prosperidad y el favor divino que fluye desde Dios hacia nosotros. Barak es una manera que Dios abre las ventanas del cielo, abre la bendición y la derrama sobre nosotros. Únicamente viene de Dios. No puede ser fabricada, no puede ser multiplicada, no puede ser manipulada. Tiene que venir de Dios. Escúcheme, la bendición de Dios únicamente viene de Dios. En Efesios 1:3, por favor, Efesios 1:3. Efesios 1:3, por favor. Vayan conmigo a su Biblia, por favor, Efesios 1:3. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, ¿qué, iglesia? Bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Solo pueden venir de Dios. En Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice la palabra de Dios así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en lo cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, es importante entender este principio. Dense en cuenta en Génesis 1, Génesis capítulo 1, por favor, desde el principio de la narración de la historia de Dios y su pueblo. Dense cuenta cómo Génesis capítulo 1 nos habla de la bendición de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 22. Cuando después de que hizo toda la tierra, hizo todos los animales, hizo todos los vegetales, todo lo que hizo, noten el versículo 22. Dice, y Dios los ¿qué? Diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. No te dice, ¿y Dios qué hizo? Lo bendijo. Dense cuenta, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorad en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Una y otra vez, escúcheme, no solo Dios creó la tierra y lo que hizo, pero Dios decidió bendecir lo que hizo. Cuando hizo el hombre y la mujer, Dios decidió darle su bendición. Hermano, el hecho de la bendición de Dios es algo que no podemos excluir, ignorar, menospreciar o hacer menos de nuestra vida. No es algo que es como un canto congregacional más en el servicio. Es como escoger qué iglesia quieres ir. Es una preferencia. Es algo que, no hermano, es algo que es urgente, es algo que es necesario, como el oxígeno es a nuestros pulmones, escúcheme, como los alimentos son para nosotros, el agua es para nosotros, así es la bendición de Dios para aquel que teme a Dios. La palabra griega es la palabra makarios, que expresa una felicidad espiritual, una satisfacción completa. Bienaventurado, bien,
como decíamos, bien lleno. ¿Usted alguna vez ha comido tanto que dice, estoy bien lleno, ya no puedo comer más, ¿verdad? Y luego le ofrecen un pastel, le dice, tengo que comer eso también. Luego estoy bien satisfecho. Un buen caldo de res, que como llena, ¿no? Especialmente con la lluviecita. Un pozole, ay, qué sabroso, con un limoncito, ¿verdad? Qué sabroso el pozolito, ¿verdad? Y luego terminas de comerlo, una tostadita, ¿verdad? Y qué sabroso, te dan un cafecito. Sin café es imposible agradar a Dios. Te traen un cafecito y un panecito bien sabroso y dices, ay, hoy sí quedé satisfecho, bien servido, y hasta nos da sueño, ¿verdad? Y tienes que refugiarte porque tan lleno estás que tienes que descansar, ¿verdad? De la comida. Y entramos en una coma, ¿verdad? De comer, ¿verdad? Ya ni sabemos contestar bien, ¿verdad? ¿Quién soy? No sé, porque estamos tan llenos de la comida. Escúcheme, así es la palabra bienaventurado. Si usted en esta mañana no se siente satisfecho con su vida, no se siente feliz con sus circunstancias, es que usted no tiene la bendición de Dios. Me atreví a decirlo. Esa tristeza que carga, esa amargura, esa inquietud, esa falta de satisfacción, esa duda que carga en su mente y su corazón de que posiblemente no está contento, las cosas no están bien, este matrimonio puede tronar, este asunto de acá no está muy... y se siente insatisfecho. Son muestras y evidencias de que usted no tiene la bendición de Dios sobre su vida. En Mateo 5, por favor, Mateo 5. Yo sé que esa parte no nos iba a gustar de escucharlo, pero tenía que decirlo. Mateo 5, porque muchos pretendemos ser bien bendecidos. Cuando hablamos y nos saludamos, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bendecido, hermano, bendecido. Y luego hasta le decimos, no, que Dios te bendiga. Que Dios, como que si la bendición estuviera fluyendo de nosotros, ¿verdad? Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Andamos todos cuatrapeados con problemas y broncas y un montón de cosas. Dios, bendecido. ¿Cómo está? Bendecido. Mateo 5 dice la Biblia, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, feliz, bendecido, satisfechos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Y note la siguiente palabra que sigue esta exposición, este mensaje predicado por nuestro Salvador. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, la bienaventuranza, la bendición de Dios no descansa en mis posesiones, no descansa en mis riquezas, no descansa en las circunstancias o las personas otras a mi alrededor, o si está bien la cosa o si está mal la cosa. No, hermano, la bendición de Dios descansa en Dios, en su presencia, en su favor, en la verdad de la palabra de Dios. Es importante entender eso. Porque, ¿por qué necesitamos la bendición de Dios? ¿Por qué necesitamos la bendición de Dios? Porque sin ella, todo esfuerzo sería en vano. En Salmo 127, por favor. Salmo 127, si me acompañan, por favor, en su Biblia. Salmo 127. Dice la palabra de Dios, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad,
En vano vela la guardia. Por demás, esa expresión la conocemos. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, bendecido el hombre que llenó su aljalba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Mi hermano, Dios, escúcheme, sin Dios, sin involucrar a Dios en nuestra vida, sin tener la bendición de Dios, dice, en vano trabajas, en vano es despertarte tan temprano en la mañana, ir a trabajar tantas horas y matarte y romperte la espalda y callos en la mano y tantas cosas, si no tienes la bendición de Dios. Es lo que Dios nos quiere decir. Hermano, podrá tener todo en su lugar, todas las T's cruzadas y todas las I's apuntadas, podrá tener dinero en el banco, podrá tener ropa, podrá tener lujos, casas de retiro, una casa allá en el lago y un barco por acá y no sé qué tanto, y podrá tener una casonona allá en México, a saber qué y quién la está disfrutando. Pero escúcheme, podrá tener todas esas cosas, pero si no tiene la bendición de Dios, nada tiene. Porque sin ella nada podemos hacer. Cristo le dijo a sus discípulos, porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque por medio de ella podemos ser de bendición a otros. ¿Por qué necesitamos la bendición de Dios? Porque sin ella todos nuestros esfuerzos en vano. Porque sin ella nada podemos hacer, y por medio de ella podemos ser de bendición a otros. Isaac estaba frustrado, hermano Valencia, porque no tenía más que darle a su hijo, y Esaú estaba llorando. No tienes más, no te quedó más. Papá, por favor, dame tu bendición. Era mía, Señor, dame algo, papá. Y el papá dijo, es que no puedo, ya di lo que tenía a tu hermano, no tengo más que darte. No hay algo más frustrante para un papá que no puede bendecir a sus hijos. No hay algo más triste de no poder ser de bendición a quienes más amamos en nuestra vida. Pues sin la bendición de Dios no tenemos la capacidad de bendecir a otros. Deuteronomio 16, por favor, vayan conmigo ahí. Deuteronomio 16. Deuteronomio 16, por favor, vayan conmigo ahí en sus Biblias. Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Dice la Biblia lo siguiente. Dice, cada uno, ¿estamos ahí? Deuteronomio 16, 17. Dice la Biblia, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera ¿qué? Dado. Cada uno, dice, con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Agarren la verdad. Dependiendo cuánta bendición tienes en tu mano. ¿Se acuerda Noemí que perdió su esposo, sus 2 hijos y no tenía nada? Toda su heredad se le escapaba, porque como no tenía hombre en su vida para clamarlo, en esos tiempos no podía clamar una mujer una propiedad, una herencia sin un hombre. Escúcheme. Y se encontraba sola y abandonada, y ella declaró, y dijo ella, Jehová, Dios me trajo aquí. Si yo vine aquí llena, pero Jehová me ha dejado con las manos vacías. ¿Se encuentra usted con las manos vacías? No hay algo más amargo, no hay algo más frustrante, más triste de saber, o quizás no saberlo, que no tengo la bendición de Dios. Proverbios 11:11, por favor. Proverbios 11:11. Proverbios 11:11 dice la Biblia lo siguiente. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será ¿qué? Trastornada. ¿Qué hay en su mundo? Hay engrandecimiento, hay bendición,
o hay trastornación? Padre de familia, observe su familia. ¿Hay bendición de Dios o hay trastornación? En Génesis 12:2, por favor. Estoy tratando de quedarme en el bosquejo para que dejemos que la palabra de Dios sea la que nos habla esta mañana. Génesis 12:2. Dice el versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre y la tierra que te mostraré, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y serás, dice, bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero hacer una pregunta, querido hermano, querido amigo, querida amiga. ¿Tiene usted la bendición de Dios? Todos alguna vez hemos escuchado a alguien decir, Dios me ha bendecido, o Dios te bendiga. Usualmente en relaciones a la salud, a las riquezas, un buen trabajo, quizás alguna cosa que adquirimos, una casa nueva. Dios nos bendijo con esta casa, decimos. Vemos algo que no teníamos, inmediatamente decimos, Dios me bendijo con esto. Vemos algo, un carro nuevo, Dios me bendijo con este carro. Un trabajo nuevo, Dios me bendijo con este trabajo. Un contrato nuevo, Dios me bendijo con este contrato. Y vemos cosas que nos afirman que Dios nos ha bendecido. Pero por cada cosa que usted declara que es una bendición de Dios, a cual usted está esperando ver, hay muchas cosas que no puede usted ver, que declaran que Dios ha sido bueno en su vida. Pero hasta que usted no aprenda a ver la bendición de Dios, lo más importante, usted va a ser una persona triste que solo está esperando tener el carro nuevo, la casa nueva, el contrato nuevo, dinero extra, más comida, alguien me pagó acá, y usted va a vivir una vida reducida a cosas. Job dijo, mira, Dios me quitó todo, me quitó mis 10 hijos, me quitó todas mis ganancias, me quitó todas las riquezas, me quitó mi testimonio ante mis amigos, me culpan de que yo soy el pecador, el que yo la regué, mi esposa ya no supo apoyarme, se desanimó, me he quedado con todo tal, sin nada, y las llagas que me rasgo mi cuerpo, está doliéndome el dolor, la consecuencia, no sé dónde, pero de todo esto dijo Job, Dios da y Dios quita, sea su nombre bendito, la bendición de Dios sigue estando sobre mi vida y no voy a cuestionarla, no voy a dudarla, aunque me quite todo o me dé todo. Dios es bendito, dijo Job. Cuando usted viene desanimado a la iglesia es porque no tiene, ¿verdad, hermano? Porque no le alcanza y anda todo afanado, se le caen partes de su cabello y no duerme y su estómago le duele porque no está satisfecho. A veces Dios tiene que quitarnos cosas que Dios no quiere que tengamos, porque desde que comenzamos a tenerlo nos hemos desviado de buscarlo a Él. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es de poner la prioridad sobre lo que es más importante, y eso es la bendición de Dios. Hasta los deportistas declaran ganar por la bendición de Dios. Cuando ganan un deportista, gracias a Dios, dice, Dios me bendijo con este talento, dice. ¿Cuántas veces he escuchado a un deportista decirlo? Dicen ellos que Dios los bendijo para ganar un juego. Según ellos, entonces Dios no los bendice cuando pierden. ¿Se fija cómo es condicional?
O sea, están todavía saludables, les decía, todavía pueden correr, brincar, ganar un chorro de dinero por hacer nada más que rebotar una pelota, patear una pelota. Miles de dólares ganas y nunca es suficiente. Cada vez que viene un contrato nuevo pelean por más porque no es suficiente, quieren más. Porque en su mundo solo están bendecidos cuando ganan. Pero ¿qué cuando pierde? ¿Me están siguiendo? Ojalá que sí, hermano. Mateo 5:45 dice la Biblia así. Mateo 5:45 dice la palabra, el versículo 45. Dice Dios, el versículo 44, versículo 43. Todo el libro, no se cree. Dice, es que está bueno este pasaje, hermano. Ay, versículo 38, pues. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Algunos ya tenemos dientes para ofrecer, pero bueno. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo ruegues. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, habla de madurez espiritual, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermanos, Dios nos llama a vivir bendecidos. O sea, que tengo o no tengo, yo estoy bendecido. Tengo que comer puro cereal esta noche, gloria a Dios que tengo cereal, porque si puedo comer cereal quiere decir que tengo leche. Y la leche está cara, ¿verdad que sí? Estos huevitos, ya me cansé de estos huevitos. Dele gracias a Dios que tiene huevitos para comer. Es que, hermano, mira, no, es que mira el banquetazo y mira nomás la carne, el ribeye que podemos comer y que no sé. No, el pastor, en nuestra casa, pura carne, pastor. Y nos tiramos la carne así porque tanta carne y verdaderamente que Dios nos ha bendecido. Sí, entonces cuando usted no tiene más que arroz y frijol, Dios no lo ha bendecido. La Biblia dice que en lo poco, pero con la justicia de Dios, tenemos todo. La bendición de Dios, hermanos, es algo mayor que todas las cosas. Abraham lo tuvo que entender. Cuando dejó todo atrás, Dios le volvió a dar eso y mucho más. Cuando Job perdió todo lo que tenía, Dios le dio eso y mucho más. Cuando entendemos que la bendición de Dios es lo más importante, no importa las circunstancias, sabremos que tenemos la bendición de Dios. En Gálatas 3, por favor, rápidamente, Gálatas 3. Gálatas 3. Hermano Martín, ¿pudiera detener el reloj, el tiempo, por favor? Gracias, hermano Martín. Gálatas 3, por favor. Dice versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando alguien tiene la bendición de Dios, no importa las pruebas,
no importa los dolores. Romanos 8:28, y sabemos, dice la Biblia, que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que aman a Dios y que son llamados conforme a su propósito. En Salmo 1 dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Salmo 1, por favor. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. A veces está, a veces no. Ahora sí quiero, pastor, ahora ya no. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Miren nomás. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En este pasaje que nos encontramos en Crónicas, con el famoso Jabes y su oración famosa. Digo famosa porque todo el mundo la comparte. Jabes, hijo de Cos, descendiente de Judá, el más ilustre de sus hermanos. Su nombre se le fue puesto por su mamá, por cuanto en dolor ella lo tuvo. Quiero darles bien rápido la aplicación a este mensaje. Todo eso fue introducción para darle la aplicación. Número 1, la bendición de Dios muchas veces viene a través del dolor. Yo sé que pensamos que cuando somos bendecidos todo está bien. Cuando somos bendecidos es que todo estuvo bien, hicimos todo bien, no hubo ningún problema, nadie nos causó conflicto, no. La bendición de Dios muchas veces viene a través del dolor. He llegado a conocer que muchas de las bendiciones que Dios nos concede vienen en ocasiones a través de dolores que Dios permite en nuestras vidas. No alcanzamos a ver o entender en el momento del dolor hasta que vemos la bendición de Dios después. Entendemos que ese plan era de Dios, entendemos que sus pensamientos eran más altos que los nosotros. La Biblia nos afirma que la bendición de Dios no añade tristeza. No añade tristeza, pero nunca dice que no viene de una tristeza. Proverbios 10:22, por favor, vayan conmigo. Proverbios 10:22. Proverbios 10:22 dice la palabra de Dios. Proverbios 10:22 dice la Biblia esto, por favor. Dice versículo 22. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece. Sin embargo, Dios muchas veces permite que los quebrantos en nuestras vidas, para florecer su voluntad, su propósito, su bendición, para despojarnos de aquellas cosas que nos distraen, que nos pudieran ser de estorbo para apreciar la bendición de Dios verdadera en nuestra vida. Dios quita cosas de nuestra vida. Dios nos hace tropezar a veces en el sentido de tirarnos de rodillas y depender de Él. A veces Dios nos hace pasar por cosas difíciles, de aflicción, de enfermedades, de dolores, para que podamos confiar más en Él, porque Dios quiere darnos su bendición. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, a su único hijo, que lo llevara al monte y que lo matara. Y de seguro cada paso que iba Abraham iba triste, iba conmovido, diciendo: no entiendo por qué mi Dios me pediría matar a mi único hijo. En la promesa de Dios es que de este hijo van a ser una descendencia. No entiendo lo que Él está haciendo. Sus pensamientos verdaderamente que son más altos que los míos, pero voy a obedecer a Dios. Voy a obedecer a Dios porque yo prefiero obedecer a Dios y tener su bendición que tener lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Y Abraham fue a través de la agonía a presentar a su hijo, y ahí en el altar lo iba a matar, pero Dios detuvo su mano. Escúcheme. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. ¿Qué? Yo hubiera dicho: ¿por qué tanta show, Dios? Mejor nos hubieras dicho ya.
¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tuvimos que pasar por esas lágrimas? ¿Por qué tuvimos que estar en el hospital de emergencia tantos días? ¿Por qué tuviste que quitarnos esa cosa? ¿Por qué tuvimos que pasar por esas pruebas? Es que yo no entiendo lo que Dios está haciendo, pero tengo que confiar como Dios, mi Padre, el alfarero, nosotros el barro, que Él sabe lo que está haciendo en mi vida. Noemí y Ruth pasaron por la amargura para tener parte del linaje de nuestro Salvador Jesucristo. Job y su esposa pasaron por el quebranto y pérdida para ser uno de los ejemplos más grandes de la Biblia. ¿Qué es cuando pasamos por problemas y qué hacer? Ninguna persona aquí ha tenido una pérdida como Job. No importa cuánto está sufriendo usted, no ha pasado lo que Job pasó. Y Job, en medio de todo eso, retuvo su integridad. En su dolor vino la bendición. La dice que nuestro Salvador Jesucristo sufrió el gran dolor de la cruz para que nosotros pudiéramos, por medio de su sufrimiento, llegar a ser salvos. Para que algo bueno venga a nuestra vida, tiene que haber dolor. Así como el parto de una criatura viene con gran dolor. Y algunas gritan más que otras. He estado yo en hospitales donde mi esposa está teniendo un bebé y la que está al lado parece que se está muriendo, y voltea acá a ver mi esposa y está jugando ajedrez mientras tiene un bebé. Y yo digo, pues ¿qué? Como un exorcismo saliendo así. Pero el momento que nace, ya no se oyen. ¿Sabe por qué? Porque las bendiciones a veces más grandes de nuestra vida tienen que pasar por gran dolor. Y a veces Dios no nos da cosas o bendiciones porque sabe que no la apreciaríamos. Dice Dios, no estás listo para mi bendición. Te voy a mantener con las cosas visibles que puedes ver, que por lo menos eso está trayendo a la iglesia todavía. Te voy a dar cosas materiales ahí medio para que por lo menos tú estés convencido que tienes que seguir dándole a Dios el privilegio de que tú vienes a la iglesia. Pero ¿qué harías si el día de mañana Dios diría? ¿Sabe cuántos cristianos dicen, no, ¿para qué ir a la iglesia? Dice el famoso dicho. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Para qué continuamos? ¿No ve lo que nos está pasando? Y esto y lo otro. ¿Acaso Dios no ha permanecido fiel? Número 2. La bendición de Dios muchas veces, número 1, viene a través de dolor. Número 2, viene a través de nuestro pasado. Agarra esta verdad. Versículo 5, dice la Biblia. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2, ¿qué? Mujeres, Ela y Nara. Su mamá le nombró a base del dolor y tristeza que tuvo, escucho, en su vida. Su nombre que le perseguiría a través de su niñez sería esto. El nombre de Jabes quiere decir esto: hombre de tristeza. Eso no fue algo que él provocó, que él buscó o él controló. Así fue su nacimiento. Nació en una familia disfuncional. 2 mujeres. Un papá, 2 mujeres. Y de ahí comienza la complicación de la rama familiar. Are you following me? ¿Estás siguiendo? Estoy hablando de personas aquí que vienen de un hogar dividido, separado, divorciado. Estoy hablando aquí a personas que su papá tiene otras familias. Estoy hablando aquí de personas que no conocen ni quién fue su papá. Estoy hablando aquí de personas que a lo mejor de chiquito fue criado por su abuelita porque sus padres no lo quisieron. Estoy hablando de personas aquí que cuando eran jóvenes, sus papás se divorciaron, se separaron por un pecado, un problema. Lo que quiero que me entiendan es esto: que la bendición de Dios muchas veces viene a través de nuestro pasado. Dios trabaja nuestra vida de tal manera moldeándonos
permitiendo lo que permite nuestra vida, aunque sea amargo y difícil, y no entendemos por qué, y nos sacude y nos trastorna y nos hace difícil la vida, pero Dios está usando como un alfarero, está moldeándonos, utilizándonos, haciéndonos hondo y profundo y fino y lijo, y todo lo que tiene que hacer para usarnos como una herramienta para llegar a ser un utensilio útil para Él. Esto fue hecho por medio de presión, por medio de una fábrica, por medio de trabajo, de moldearse, de quebrantarse, de hacerse para poder ser útil, para que sea de bendición a alguien más. Y mi hermano, Dios muchas veces acumula bendiciones a nuestra vida que nunca esperábamos y no son agradables, pero usa lo amargo de nuestra niñez, usa las experiencias malas, las malas famas, aquella cosa mala que queríamos decir, no, ¿por qué pasó? Dios lo usa para darnos las más grandes bendiciones, mi hermano. Sí, hermano. Sí, Moisés llegó a ser Moisés porque estaban matando a todos los niños. Y la mamá tuvo que darlo al río, esperanzada de que alguien lo salvara a través de una circunstancia trágica donde miles de bebés fueron matados. Dios nos dio Moisés. Y puedo seguir dándole ejemplo tras ejemplo. Usted que está sentado aquí, la razón por qué no se siente bendecido es porque usted no ha logrado entender que Dios le permitió a usted pasar por todo lo que pasó para que ahora Dios pudiera usarle a usted para ser de bendición a otros. Y mientras usted no llegue a entender eso y se amargue por las circunstancias y se queje, es que no estoy contento, pastor, no estoy contento, estoy enojado, es que no estoy feliz, no me hace feliz, estoy miserable, no estoy contento. Dice Dios, oh, abre tus ojos. Abre tus ojos. Te he dado ese hombre, te he dado esa mujer, esos hijos, te he dado sus padres, te he dado esa vida. Te traje desde allá, de aquella tierra lejana, donde nadie más viene de allá de Michoacán, para traerte hasta aquí. ¿Qué dijeron el profeta? ¿Saldrá algo bueno de... ¿A poco de aquí? ¿De dónde? Puro bandido. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? ¿Cómo se come? Salvador, que es un lugarcito así chiquitito, Salvador. Es que Dios no es limitado. Dios usa lo que para usted quisiera cancelar. No, yo no quiero aquel accidente, yo no quiero aquel fallecimiento, yo quisiera tener a aquella persona todavía en mi vida, yo quisiera tener aquella situación, oh, que tuviera aquel trabajo, oh, que viviéramos en tal lugar, oh, que esto, lo otro, oh, que usted, y Dios dice, no, yo lo hice, yo lo permití, estaba trabajando en tu vida. José lo llegó a entender, él dijo a sus hermanos, lo que ustedes quisieron para mal, Dios lo encaminó para bien. Pero usted no está satisfecha ni contento, ¿verdad, hermano? No, I'm not happy. No estoy contento. No estoy contento. ¿Y por qué voy a estar contento? No estoy contento. No me gusta esto. Y dice Dios, oh, no te gusta. No te gusta. Ahí te va más. No te gusta. Ahí te va más. Te va más. Ahí te va más. Te voy a hacer la vida imposible, miserable. Hasta que logres entender que todo esto fue mi mano, mi buena mano sobre tu vida. Ese quebranto, esa cosa que no funcionó, esa vergüenza, esa caída, ese hijo caído, esa hija caída, Dios lo está usando para bien. Pero lo que Dios quiso usar para bien, lo ha amargado a usted. Lo tiene todo enojado. I hate this life, I hate this life. Estoy miserable. No me importa lo que diga ese hombre. Voy a ignorarlo a propósito.
Dice Dios, oh, no te gusta mi hijo. Mi hija, no te gusta. A mí no me gustaba el hígado. ¿Cuánto le gusta el hígado? Se fija que hay mucha gente en necesidad de salvación. A mí no me gusta el hígado. Mi mamá me hizo sentarme una vez en la mesa por más de 2 horas. Se me durmieron las piernas. No podía, hermano, moverme. Me tuve que caer de la silla porque mis piernas no respondían. Porque mi mamá me dijo, aunque no te guste, no somos ricos para andar tirando comida. No te levantas de aquí hasta que comas todo el hígado. Y no importaban las cebollas, el azúcar que me echaba mi hermana para que supiera buena. Yo lo comía así. Y luego mi mamá decía, no te vale que no lo vomites porque te voy a hacer comértelo todavía. 2 horas, 2 horas. Pero ¿sabe qué aprendí? Que mamá siempre gana. ¿No ha aprendido eso de Dios? Quiero tirar toda la basura porque no me gusta esto. Dice Dios, oh, no te gusta. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? ¿Cómo quisieras que yo acomodara tu vida para que estuvieras contenta, contento? No vas a ir al infierno, pero eso no sé. Infierno, que es no big deal. Pero dime, ¿cómo quieres para que seas feliz? Dime, mija, por favor, dime, ¿cómo quieres ¿Quieres que mate a tu suegra? Está bien, yo lo mato. ¿Quieres que destruya la casa de tu vecino? Que Dios lo haga, si quieres, no hay problema. ¿Quieres que mate a aquella familia en la iglesia que no soporta? Yo lo hago, ¿sí? ¿Qué quieres tú? Si Dios fuera así, fuera un títere y no fuera Dios. Pero mi Dios es un rey soberano. Jesús es mi rey soberano. Escúcheme. Yo no me iba a parar de esa mesa de comer hígado hasta que lo comí. Quiero que sepan, yo me divorciaría si mi esposa me enseñara a creer. Escúcheme. Ahora me va a hacer hígado. Pero tengo un perrito, no se preocupe. Escúcheme. Dios no le va a hacer levantarse de esa mesa en que se encuentra, amarga, sin sabor. Lo va a hacer tragarse ese hígado hasta que usted aprenda la lección que Dios bendice aún a través no solo del dolor, pero de tu pasado. ¿Están conmigo? A veces Dios permite cosas que sucedan en nuestra vida, en el ayer, para moldearnos en llegar a ser las personas que somos hoy. Job declaró esto: Él me probará y saldré como oro. Esther perdió sus padres como huérfana, abandonada, levantada por su primo, y salvó a su nación. Jacob, el engañador, llegó a ser Israel. Timoteo, su papá fue griego, incrédulo, pero su mamá y su abuela fueron buenas cristianas. Y dijo Dios a Timoteo: tú no vas a disfrutar de un papá cristiano, pero te voy a dar una abuela, te voy a dar una mamá. What are you complaining about? ¿De qué se queja usted? Dice Romanos 9, o pelearás, discutirás con el alfarero. ¿Cómo el barro va a argumentar con el alfarero? Si Dios quiere, así va a ser. Si Dios no quiere, no va a suceder nada.
Termino con esto. Dios bendice, número 1, a través de Él. Número 2, a través de. Y número 3, a través de buscarlo. No supe que el servicio terminó, perdóneme. No sé si hay un tiempo específico donde termina el servicio. A través de buscarlo. Dice el versículo 10, ahí en nuestro pasaje de Crónicas. Es el día del Señor, el domingo, ¿no? Yo sé que a veces suceden emergencias, pero se supone que venimos a la iglesia para estar en la iglesia. Versículo 10, invocó Jabes al Dios de Israel. E invocó. Podemos ver claramente en el desarrollo de esta familia que Jabes es el único que la Biblia menciona que invocó al Dios de Israel. Se atrevió a hacer lo que nadie más quería hacer en su familia. Sus prioridades estaban en orden dentro de su corazón. Oh, si me dieras bendición. Lo más importante, lo más urgente para Jabes era la bendición de Dios. Escúcheme, Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Jacob, a pesar de sus engaños, su traición, luchó toda la noche con el ángel del Señor hasta que obtuvo la bendición de Dios. Sansón se atrevió a pedirle la bendición de Dios a pesar de sus fracasos. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra de Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mateo 7 al 11 nos habla de que el que pide recibirá, el que busca hallará. Escúcheme, Dios está a nuestro alcance. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó, me libró de todos mis temores. Jabes invocó al Dios de Israel, se atrevió a cambiar el curso de su vida, de su familia, el historial de su familia, y a pesar de su identidad, buscó a Jehová mientras podía ser hallado. Y digo: Señor, no controlo yo mi familia, no controlo yo mi pasado, no controlo yo el dolor y amargura de mi mamá, pero una cosa voy a hacer, es que voy a buscar tu bendición, Dios. La bendición de Dios la tiene. Podemos hablar de ella, declararla, pretenderla, transmitirla y cantarla, pero ¿tiene usted la bendición de Dios? La bendición de Dios viene de lo alto. Usted podrá conocer a Dios y creer en Él y tener mucho conocimiento de Dios, pero si usted no tiene la bendición de la salvación, de tener a Cristo en su corazón, el tesoro más grande de la humanidad, Cristo Jesús, usted no tiene nada. Escúcheme, no se vaya hoy de la iglesia con las manos vacías. Llévese a Cristo Jesús en su corazón y Dios le va a salvar. Mi Dios bendice tu palabra, la predicación de ella. Toma control de esta invitación. Con cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor.